Entonces dice, desde aquellos tiempos remotos, Dios ha traído la simiente de Jacob, hermanos, de la tierra del oriente. Es una parte todavía que no conocemos, es algo más profundo. Entonces, desde ahí, fue traído, hermanos, una pareja, un hermano y una hermana, porque esta parte de América, hermanos, era una tierra desierta, donde no había habitantes todavía. Entonces, fue traído, hermanos, con el poder de Dios, una hermana, un hermano, acá a América, hermanos, a través del Espíritu Santo, guiado. Entonces, esas parejas llegaron acá a América, a la parte de acá de donde estamos, la parte Cusco. Entonces, estos hombres comenzaron a engendrar hijos, esta pareja, comenzaron a fructificar, o sea, comenzaron a abundar. Entonces, así llegaron a llenar la tierra, hermanos. Entonces sus hijos se apartaron para allá, y otros para allá, y otros para allá. En fin, eran los 4 suyos, como sabemos en la historia, hermanos. Entonces, estos hombres, ¿qué cosas hacían, hermanos? Entre los mismos hermanos, hacían guerras, entre ellos peleaban, hermanos. Eran como salvajes ya. Ya no se acordaban de Dios, solo pensaban en la guerra, en la avaricia, repartirse los terrenos, en eso nomás se dedicaban. Y como se estaban dedicando en esa guerra, entonces Dios vio que los hombres ya habían llenado acá América. Entonces, al ver esto, los hombres, todas las tribus, peleaban entre ellos, hermanos, se hacían sus masacres. Guerras y guerras y guerras, en fin, el plan era pelear y comer, nada más. No pensaban otra cosa los hombres. Entonces, viendo esta cosa, hermanos, eso es lo que dice en esta parte, dice, y te lavé con agua, y te lavé tus sangres encima de ti, úngete con aceite. ¿Por qué dice en esta parte, hermanos? Como está en pecado, esos hombres salvajes se habían vuelto ya olvidándose del Creador, peleaban guerra en guerra, y habían derramado entre ellos muchas sangres, hermanos. Entonces el pecado estaba en ellos, y te lavé con agua, dice. El agua, pues, hermanos, Dios le ha puesto espíritu a esos hombres guerreros que están entre ellos masacrándose. Entonces, de esta manera, entonces, Dios, hermanos, al lado del lago Titicaca, cerca al Cusco, allí había, dice, uno de los tribus, donde había más de 200 campas, o sea, un tribu que se llamaba Campas. Entonces, estas campas comenzaron, dice, ellos eran mayor número, no si más de 200, pero un número máximo más o menos. Entonces estas campas comenzaron, dice, hermanos, a pelear contra otras tribus. En ese Dios, hermanos, dentro de esa tribu, Dios había designado a Manco Cápac, que era el varón más fuerte. Entonces Dios, hermanos, así como al varón de Dios, Dios le ha manifestado a Manco Cápac diciéndole, Manco Cápac, yo te he elegido a ti para que tú vayas a enseñar a estos hombres que están en guerras toda la maldad que ustedes han cometido. Yo les voy a perdonar y yo les voy a dar un espíritu para que tú me enseñes a estos hombres a adorar, a servirme y a trabajar y a hacer todo lo que debe el hombre hacer, sus obligaciones. Entonces, para ello, dice, Dios le había dado conforme a las campas que se vestían su plumaje y su coronita, y Dios le había dicho, mira, dice, para esto te harás una balsa. Entonces entrarás por el río hasta cierta parte del lago Titicaca. Entonces allí harás parar tu balsa, y al día siguiente del lago saldrás a esas horas de las 5 de la mañana, y allí antes de salir vas a prender luz, candela. Entonces, donde había otro tribu más allá, cerca de Cusco, también ese nos hemos olvidado, hermanos. Entonces, ese tribu, para que los sorprendas, tú vas a decir que el Dios Padre del cielo me ha enviado a ustedes a trabajar, a adorar al Dios del cielo y a enseñarles tejidos, toda clase de trabajos. Entonces, Manco Cápac se había cobardeado, dice, un poco, hermanos, tuvo miedo, porque era uno de los tribus de su enemigo, ahí donde tenía que presentarse.
Entonces Manco Cápac dijo al Padre Dios del Alto, dijo: Señor, ya que me has elegido a mí, permita pues algún milagro para que esos tribus me puedan recibir, porque si no, no me van a recibir, porque me van a matar. Entonces Dios le había dicho: pídeme todo lo que tú pudieras. Entonces Manco Cápac, hermanos, había orado al Dios. Cuando prendió la candela, hermanos, era como el sol. Ahora me ha enviado a ustedes para adorar al Dios vivo del cielo, el que hizo todas las cosas, y tanto a trabajar. Ya no vamos a hacer más guerra, sino vamos a trabajar y vamos a servir a Dios y vamos a hacer todas las cosas que hay que hacer. Entonces la ciencia que Dios había dado, hermanos, al Manco Cápac, entonces antes todavía le había dicho, le había dado, hermanos, la varilla de oro, conforme como dice la historia de los profesorados que nos han enseñado, hermanos, esa parte, ¿no? Por eso la investigación a veces, hermanos, es como un borracho, partes a buenos legales, partes no son legales, partes con mentiras, partes también todo torcido, partes legales, así. Entonces a Manco Cápac le dio la varilla, hermanos, donde se introdujera la vara, allí tú harás reinar. Entonces prácticamente la vara, hermanos, se ha hundido pues en la parte del Cusco. Entonces ahí es, por eso, hermanos, de ahí, hermanos, ya había enseñado un tiempo. Habían agradado los incas, hermanos, bastante al Señor. Habían ofrecido, hermanos, los sacrificios que nosotros ahora hacemos igualitos. Las mismas leyes, toda la ciencia de Dios había depositado a Manco Cápac. Entonces Manco Cápac, organizando al pueblo, enseñándoles ya bien, entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ofrecían ellos, así como hoy día nosotros alabamos al contorno del tabernáculo, así, hermanos, ellos alababan. Entonces en Sacsayhuamán tenemos, hermanos, Machu Picchu, todo, hermano, ahí está, dice, el degolladero, la piedra, ahí están los ganchos de piedra para colgar el carnero, todas las ofrendas del holocausto, todo, ahí está todo, hermanos, no falta nada, dice. Entonces, hermanos, como ellos agradaron en gran manera al Señor, hermanos, entonces en una fiesta, hermanos, en la última fiesta de las cabañas, en ahí donde el Señor, hermanos, tanto le agradaron en extremo los incas. En ahí bajó en forma de un sol, hermanos, cuando los incas al contorno del altar estaban alabando. Ahí bajó en forma de sol y descendió sobre el holocausto, hermanos. Y desde ahí ha sido suficiente para confundirse, hermanos, con el sol. De ahí comenzó, hermanos, a adorar al sol y a otros enseres, como dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 17, versículo 3. En el libro de Deuteronomios, capítulo 17, versículo 3, dice así: si hubiere ido y servido a dioses ajenos, y si hubiere inclinado a ellos, ora al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado. Amén, aleluya. Entonces, como los incas, hermanos, entonces ya comenzaron, hermanos, digamos, han visto toda la visión, todo el fuego, la visión del sol. Entonces algunos dijeron: el sol es siempre nuestro Dios. Y otros... Dice: en este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Ver 3, ver el 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Verso 9. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de la expiación, haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Quiere decir Moisés, a los 40 años,
fue prosperado para Dios a los 40 años de edad. Y asimismo, para el postrer tiempo, también está escrito, porque la jubilación no se refiere, claro que el mundo lo entiende por otro lado, jubilación por cumplimiento de su trabajo, los años que convenga, ¿no? Ese es otro, esa es jubilación humana. Jubilación espiritual, como indica, claramente dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Entonces, así, tan similar de Moisés, alguien tiene que venir. Entonces, tan igualito a los 40 años tenía que conocer las cosas de Dios. Pero no fue así, a lo contrario, ahora se adelantó, a los 35 años llegó a conocer el camino de Dios. Entonces, a los 50 años, quiere decir, a los 50 años, quiere decir que al conocer las cosas de Dios a los 40, entonces a los 50 años debe ser santificado. Entonces para eso 10 años, y en otra parte dice 10 años de tribulación tenía que tener, y eso sí es cumplido, 10 años de tribulación, ese es para ser aprobado. 10 años de lucha, ya desde el momento que ya entra entonces ha conocido, y luego después que le viene prueba de 10 años. Y a los 10 años, inclusive a los 50 años de edad, entonces ya debe comenzar entonces a pronosticar libertad en todo su país. Claramente dice, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Estos serán jubileos. Esto es la jubilación a Dios. Y volveréis cada uno a su posición. Entonces, ya de ahí para allá, cuando ya llega ese año de jubilación, entonces cada cual tiene que volver a su tierra y cada cual a su familia. Entonces, en un ejemplo, por ejemplo, alguien antes de conocer las cosas de Dios se había separado, sea conviviente, sea casado, sin fin, pero tiene hijos. Bueno, entonces, llegó a arrepentirse el hombre, tiene que cumplir con las cosas. Tiene que volver, porque bien claro está escrito, cada uno volverá a su posesión y cada uno a su familia. Y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Claro. Ahora, si hay alguien a 3 años, 4 años, 5 años separado, tiene que volver ahora, quiera o no quiera. Y quiere cumplir, si quiere salvarse. Entonces, al cumplir, entonces cree en Dios y confirma lo que dice la Escritura. En caso no cumple, no está confirmado entonces. Y luego dice, lo que dice 9, porque no van a creer que es seleccionado. Fíjense el verso 13, hay una N, ver 10 dice, en el 10, ver 9 dice. Entonces, ahora sí se entiende bien, muy bien de qué se trata entre los tres textos. Primeramente, el primero dice en 13, en este año de jubileo, volveréis cada uno a su posesión. En días de completa se declarar en verso 10. Y luego ahora esta jubilación, ya para dedicarse a predicar, digamos, para cumplir ya la liberación, entonces en verso 9 dice, entonces harás pasar la trompeta de jubilación, quiere decir,
en el mismo